inglés, pero las personas que necesiten contar con el audio en español deben ubicar en el menú de su plataforma sesión en español para acceder a la traducción simultánea. ¿Listo? Bueno. Hi, Buenos Salman. It's días, a real Salman. Es un pleasure having you placer tenerte here el with día us, de hoy sharing. aquí compartiendo con nosotros todo tu conocimiento sobre la transformación digital y el apoyo que le das a tantos alumnos en el mundo entero. Por algunos de ustedes que no conocen, la Khan Academy es una ONG que ofrece educación gratuita a cualquier persona, a cientos de miles de estudiantes en el mundo entero. Salman, en base a tu experiencia, ¿cuál es la ventaja de la educación personalizada o este concepto que tú has enfatizado tanto como es el aprendizaje a tu propio ritmo? Muchas gracias, Carla, por haberme invitado el día de hoy. Realmente soy como un representante oficial de la educación digital, pero si yo tuviera que elegir entre un buen profesor, eh, de una clase para un niño versus obviamente alguna herramienta digital, obviamente siempre elegiría la experiencia personal directa, vivo y con una persona. Tenemos, a pesar de ello, igual herramientas muy potentes para dar apoyo a ese profesor y también ayudar en el aprendizaje de los alumnos. Y el tema de la digitalización ya tiene un muy buen tiempo, hasta antes de la Khan Academy y de Internet, ¿no? Si hablabas sobre educación, normalmente hace cientos de años atrás tenías a un tutor, ¿no? Y ese tutor personalizaba la educación para las altas élites, por ejemplo, ¿o no? Y obviamente el tutor de repente tenía que enseñarle a ese príncipe para que ese sea un buen rey en el futuro y obviamente tenía que saber cada materia y enseñar cada materia una y otra vez. Los profesores saben de que en una clase de 30 o 40 alumnos, cada alumno tiene un ritmo específico y también vaciados específicos. A algunos les toma más tiempo aprender que a otros. Entonces, lo importante es personalizarla para los estudiantes. Si tienes a un profesor con 30 alumnos, es difícil que se pueda personalizar y que tenga práctica para uno. Por eso es que la tecnología es útil. La tecnología puede entender cuál es el nivel de los alumnos y darles el apoyo de acuerdo a su diferente nivel y le da a los profesores conocimiento y datos, cuál es el nivel, qué tanto, por ejemplo, un alumno se compromete en una lección en particular o qué le sucede a ese alumno en particular, en un tema en particular, para poder entonces tener una intervención mucho más valiosa. Digamos, estos 20 les va muy bien, pero esos 10 chicos más necesitan de repente trabajar más en exponenciales. Y así, estos otros 5 requieren de repente eh, trabajar en fracciones, por ejemplo. Y entonces la tecnología a veces deshumaniza la sala de clases, pero al contrario, en este caso lo que hace es conectar y fomentar y ayuda también el aprendizaje mutuo y que los alumnos se apoyen entre sí. Para muchos chicos, por ejemplo, la razón por la que les cuesta tanto entender la matemática no es porque no tengan buenos profesores o porque tengan un problema, porque matemática sea un tema difícil, sino que tienen vacíos de conocimiento de niveles o cursos previos. Entonces, la ecuación, obviamente, de repente, eh, no te sirvió, no pudiste estar ahí en el área de división. Entonces, tienes ese problema luego. Es interesante, entonces, ver cómo este trabajo en equipo y esta plataforma que permite el trabajo conjunto entre alumnos y profesores para dar feedback, información, para tomar luego decisiones y que luego puedas tú como alumno ir a tu ritmo. El rol del estudiante es muy importante, ¿no es así? Porque no solamente se trata la responsabilidad del profesor y ver dónde están los vacíos o los problemas de los alumnos, pero cuál es el rol del estudiante durante todo el proceso. En una escuela tradicional, ¿no? Nosotros podemos recordarlos, ¿no? Uno se ha sentado y tiene que esperar qué es lo que tiene que aprender, cuál es la lección y le preguntas de qué se trata el examen y obviamente cuando viene la prueba es que tú tomas atención. En este mundo de personalización es un camino de dos vías, es responsabilidad al estudiante, pero también le da más información y obviamente más control sobre su propio estudio. Y la razón por la que a veces uno tiene que verificar como profesora es que obviamente no
a veces no se le da esa responsabilidad a los alumnos. Entonces ahora hay muchos chicos que en la escuela tradicional tienen una postura más pasiva, pero ahora son mucho más activos, investigan, preguntan por qué aprenden, porque si, por ejemplo, esto me sirve como concepto, de repente me permite aprender otro. Solamente entienden, entender al mundo, sino también entre ellos y luchan, por ejemplo, alguna habilidad que yo de repente aprendí la semana pasada, puedo ayudar a mi compañero con esa misma cosa que yo aprendí y que él no sabe ahora. Entonces, lo que necesitas es esa socialización y es importante y eso ayuda entonces a los chicos a tener ese control y responsabilidad y es probablemente más importante que lo mismo de contenido académico, aparte de la matemática, la ciencia, historia, idiomas o arte. Sabemos de que el futuro no solamente es eso, sino las habilidades que aprendes para la vida, que te van a necesitarse, porque el mundo es tan cambiante, cambia tan rápido, así que no solamente es el tema académico, sino finalmente cómo tener esa responsabilidad, cómo tener ese control y saber. Es el beneficio a doble nivel para tomar responsabilidad de su estudio que va a requerir posteriormente en su vida. Fantástico. Bajo ese concepto, entonces el rol de una nota es- tiene un enfoque diferente, porque ahora los estudiantes obviamente piden al profesor el por qué está esa nota ahí, ¿no es así? ¿Cómo es que uno puede incluir el concepto de una nota en esta filosofía de la Khan Academy? Bueno, no hay nada malo con las notas. Uno mejora o tiene un mayor entendimiento y hay que evaluarlo. Y esa es la nota, básicamente. Pero el tema de una nota en un modelo tradicional es que uno tiene solamente una oportunidad para obtener una buena nota. Y una vez que pasa, digamos, cuando uno aprende exponenciales en sexto o primero de secundaria, digamos, entonces que tienes un 60% de puntaje y otro compañero 70, a pesar de que tú de repente tienes ese puntaje más bajo. ¿Cuál fue ese porcentaje que tú no conocías? De repente el otro que tenía 10 y tenía una nota mayor, entonces tenía que entender por qué. De repente hay algo de los componentes negativos o algo de lo básico que tiene que necesitar. Entonces, esos vacíos se acumulan y acumulan y es difícil entonces para el proceso educativo del estudiante. Necesitas evaluaciones, necesitas notas, pero requieren oportunidades e incentivos a los alumnos para poder mejorar. Si estoy de repente a un nivel de una nota muy baja, como sé en Estados Unidos, entonces tengo que tener el incentivo para poder aumentar mi nota o hasta el 100% de la nota que pueda alcanzar. Y ese debería de ser el objetivo. Genial. Entonces, en un modelo tradicional, básicamente la nota confirma lo que tú ya sabes. Y por ejemplo, digamos, el enfoque debería ser en lo que yo todavía no sé, ¿no es así? Sí, claro, en un modelo tradicional, digamos, si tienes una C, tienes esa marca ya encima, ¿no? Y literalmente te ves como un alumno de bajo rendimiento, pero ahora tienes un conocimiento de nivel C, ahora, pero sigue trabajando en ello para poder alcanzar una A, por ejemplo, en Estados Unidos, como entonces no es determinante, genial, eso me parece interesante. Regresando a la Khan Academy y la plataforma, además del tema de conectividad, ¿cuáles son los retos que enfrentan los alumnos y sus profesores? eh, Normalmente tienen que enfrentar y cómo los resuelven. Bueno, definitivamente mencionas la conectividad y la COVID obviamente ha generado mayor problema de conectividad. Además de ello, obviamente, el compromiso de los estudiantes. Hay algunos que se comprometen naturalmente, obviamente no requieren de mucha más motivación, mientras que otros sí requieren algún tipo de apoyo del profesor y no solamente el tener el espacio digital. Entonces, ¿cómo mejorar nuestro software, el contenido para
poder así participar y atraer la atención de todos los alumnos, el uso de repente juegos o dinámicas, también generar herramientas para los profesores, porque ellos son los que dan el soporte a los estudiantes que están pasando por esa trayectoria. Así que no solamente para que ellos puedan explicar mejor el software, los videos, pero también que los motiven, porque es importante finalmente el curso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, 30 minutos de repente del tiempo de un alumno que va a pasar en la plataforma. Imagínate, uno puede pensar que solamente 30 minutos de práctica personalizada puede estar de repente aprendiendo muy rápido, más rápido que a veces otros. Entonces, ¿cómo llegar a ese nivel? Entonces, la educación a profesores y a padres para poder aumentar ese compromiso por parte de los alumnos. Genial. Fabuloso. ¿Cuáles son sus planes en Perú? ¿Desde cuándo están aquí en Perú? ¿Cuál ha sido su experiencia en Perú y cuáles son los planes a futuro? Tenemos una presencia reciente. Carlos Rodríguez Pastor hace algunos años atrás habló conmigo y me dijo, estoy leyendo lo que hace sobre educación, así que tenemos que hablar, me dijo. De hecho, no sabía quién era en ese momento, pero nos reunimos y tuvimos una excelente conversación y me dijo, yo quiero ayudar a Khan Academy, pero también quiero ayudar a las personas y a mejorar la educación en el Perú. Así que empezamos en esta aventura juntos. Tiene una red de escuelas, las escuelas, colegios Innova, que todos conocen probablemente, y es cómo llegar a llevar la educación a un mayor número de personas. Tenemos un equipo impresionante que trabaja con profesores, con el Estado, para poder entonces llevar el contenido a las audiencias peruanas, a los alumnos peruanos. Así que mi expectativa en Perú es el mismo que en cualquier otro país, básicamente es desde que sin importar dónde haya nacido este niño o el el nivel económico, eh, eh, que tenga ese niño, podamos de repente ayudarlo a tener un acceso a una educación de calidad, material de calidad. Y es parte de lo que hacemos en trabajo y colaboración con Carlos Rodríguez. ¿Cuál es el rol de los profesores en este mundo digital? No sé si en la COVID hayas experimentado oportunidades o hasta problemas con la digitalización o cómo complementar el rol de los profesores en las escuelas. ¿Cómo ves la evolución del futuro? Hasta antes del COVID, yo creo que normalmente el tipo de información, la clase en sí era importante y era a veces un modelo muy antiguo probablemente, porque cuando un ser humano ingresa a una sala, si uno recuerda su tiempo en la escuela, no es de repente tan emocionante a veces el ingresar a una clase, pero entonces no solamente es el estar atento y escuchar, pero en realidad cuando uno realmente aprende es cuando tiene feedback, cuando uno practica, cuando uno es más activo, tener vínculos y conexiones, es así como todos aprendemos. Naturalmente los seres humanos queremos aprender, pero no solamente al escuchar, al hacer cosas, al pensar, al reflexionar, al tocar, al hacer. Entonces, el mundo ideal de una clase es prácticamente como un profesor que dirige una orquesta en donde los alumnos puedan usar el computador, es la plataforma de hayan interacción entre ellos, donde hay una especie de tutoría que puedan apoyarse entre ellos también. En el mundo COVID hay dos aspectos de la educación a distancia. Primero, hacer actividades en la plataforma y lo otro es la videoconferencia, por ejemplo, tener una sesión en vivo entre sus pares, entre estudiantes y el profesor. Y eso es importante, 60 minutos de escuchar a una profesora en una sala de clases. Imagínate si lo haces, por ejemplo, a través de una videollamada. Yo creo de que esa es una excelente oportunidad para los estudiantes y probablemente los profesores también lo disfruten más, de intentar sacarlos de la pantalla. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Hacer preguntas, consultas. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo llegaste a este resultado? Prácticamente mostrar un video de repente o ponerles en una sala eh,
más pequeña, decir, tú respondiste A, tú respondiste B, ¿por qué no discuten entre ustedes dos en esta sala y lleguen a un acuerdo? O conversan porque eligieron algo diferente. La ironía es que la educación a distancia normalmente te permite vincularte y llevar al mundo de tu casa hacia otro espacio. Entonces, lo importante es darles ese espacio de diversión diferente. Tenemos recursos dentro de la página de Khan Academy.com, en donde tenemos preguntas para romper el hielo, por ejemplo, para que los chicos puedan hablar no solamente de repente sobre temas específicos de la clase, pero algo para relajarse y luego entrar a clase. Usar las videoconferencias, por ejemplo, no necesariamente se requiere que hagas 1 hora 5 días a la semana. Puedes de repente tener 1 hora con 30 chicos y luego 6 sesiones, cada una de 10 minutos con 5 de esos 30. Entonces tienes una mayor atención porque es menor tiempo y puede ser mucho más potente que los 60 minutos cuando es más pequeño el grupo. Así que son oportunidades interesantes para inventar. Y lo otro que yo le digo a los educadores es no teman al error. Probablemente la crítica que se tiene ahora es si no se toma riesgos. Entonces nunca va a haber un mejor año para tratar cosas nuevas, para probar y experimentar, sin tener el miedo de que se vayan a romper o malograr las cosas, porque muchas cosas ya están rompiéndose de alguna forma u otra. Sí, de hecho, el rol de los profesores está cambiando de ser los proveedores del conocimiento eh, para ser los diseñadores de experiencias, ¿no? Los gestores de recursos humanos en una clase. Y lo que mencionas, el rol como profesor es de repente sí, hackear la mente de nuestros alumnos de cierta forma, sí. Exacto, ¿cómo la liberas? ¿Cómo liberas esa mente? Es exactamente lo correcto. ¿Cómo haces que esa mente vuele? Si uno se va 5 minutos fuera de esa clase, ¿van a realmente seguir estudiando los chicos? Esa realmente sería la prueba y lo has dicho claramente. Yo creo que eres el gestor de recursos humanos, eres ¿no? El que dirige una orquesta, el psicólogo, todo eso es un profesor y probablemente uno no eres el soporte, eres una tarea de mayor valor, porque además de dar una clase año tras año, tú realmente estás intentando entender a los niños, dar diagnóstico de lo que necesitan, hacer una intervención para liberar la mente de ese niño. Entonces hay realmente conversaciones muy intensas y profundas y ellos me lo han compartido también a mí. A veces solamente son 20 segundos en los que el profesor me habla a mí directamente en base a las observaciones de quién soy yo como alumno, marca una gran diferencia en la clase en general para ese alumno. Y ese es el poder realmente que tiene el profesor en una clase. ¿Y qué piensas del rol de las tareas? Sabes, La- las personas aprenden con la práctica. Hay mucha documentación, pero básicamente la práctica y el feedback ayudan a aprender. ¿No? Uno puede debatir si se puede hacer o no en la clase, en casa, luego de las clases, pero básicamente se requiere mucha práctica, ¿no? Normalmente mucha de esa práctica a veces la tienes en un texto escrito y no necesariamente recibes un feedback, a pesar de que tienes material, tienes que trabajar tú solo con el ejercicio. Podemos llegar ahora a otro nivel. Si puedes tener feedback, saber si lo hiciste bien o no, cómo dar ese soporte, cómo dar ese feedback, formas para avanzar, ¿no? O formas para de repente retroceder para completar ese vacío que uno tenía sobre un tema en particular. Yo creo que la tarea es buena, la práctica es buena en cuanto sea deliberada, en base a las necesidades de los alumnos. Mi tarea, por ejemplo, quiero aprender básquetbol. Yo soy Steph Curry. Y por ejemplo, puedo simplemente encestar sin duda, ¿no? Pero de repente quiero enseñarle a un niño cómo ir con la pelota de un lado a otro, pero obviamente no es tan fácil y no es tan sencilla la vida. Cada vez que ese niño quiere lanzar la pelota, no sabe si lo va a hacer porque nuevamente no te da idea, porque el ejercicio que hace es simplemente driblear con la pelota. Y entonces el nuevo estado de la tarea es realmente trabajar en las habilidades que se requieren, las que tú necesitas, lo que tú quieres desarrollar o mejorar y aprender, y luego darle feedback
al alumno, ¿no? Tú tienes que recibir ese feedback como alumno para mejorar también y el coach, en este caso, el profesor, tiene que entender lo que está funcionando o no contigo. Genial. A veces tenemos esa sensación de que si uno no se le llena con información o no y no pueden hacer sus tareas, van a estar todo el tiempo viendo televisión o jugando. Entonces, de repente, ese concepto tiene que romperse, ¿no? La práctica en lo que necesites mejorar y ser una práctica focalizada. Exacto, si tienes prácticas constantes, no tienes que pasar horas de horas, eso puede ser contraproductivo, puede ser minutos si realmente es focalizada. Los estudios muestran, hay muchos estudios sobre estudios y la cantidad y la calidad también. Hay esos estudios cualitativos y cuantitativos, pero de hecho es el niño tiene tiempo para cenar con sus padres, dormir bien. Imagínate si tiene tanta tarea, probablemente no va a tener tiempo para esas dos cosas. Pero eso es importante también. Genial, fantástico. Tengo una pregunta de la audiencia. Me preguntan, perdón, no veo bien, ¿cuántos al podrían tener una clase digital en la universidad? ¿Hay algún como una cantidad o número de alumnos específico? Yo creo que depende de cómo funciona una clase. Yo puedo imaginar y he visto clases donde podría haber hasta 300 personas en una videollamada, pero si yo fuera, por ejemplo, un profesor, yo diría, ok, 300. Tengo una pregunta para ustedes, los 300. Digamos que es un curso de finanzas. Yo soy un empresario y tengo que comprar algo. Esta es la información que requiero para hacer esa compra. Ahora los voy a reunir en equipos de 8 en estas salas pequeñas y tienen que venir con una propuesta si es que puedo comprar o no mi producto, ¿no? Y que hagan la matemática y los llevas a esos grupos más pequeños y van a aprender, debatir entre ellos, ¿no? La compra, la venta, el alquiler y bueno, los regresan. Dicen, grupo uno, ¿cuál ha sido tu conclusión? ¿Quieres comprar? Ok, tú quieres de repente arrendar. Ok, tú, el otro grupo, les voy a hacer una encuesta. ¿Qué piensan, por ejemplo? Ustedes dijiste esto, sí, esto no. Se puede hacer con muchas personas, pero sobre todo para chicos más pequeños que requieren una conexión con el adulto y que no necesariamente son tan autónomos o totalmente ayudándose entre sí, yo me enfocaría en menor número de alumnos, sesiones más pequeñas, normalmente tenemos a 30 alumnos por clase, pero si hablas de niños más pequeños, de 5 6 7 8 10 años de edad, 10 15 20 minutos para 10 niños es mucho más potente porque obviamente vas a poder obtener algo de cada uno de esos chicos. Y obviamente los niños sabemos que se va a desconectar en más de una hora en Zoom. También tengo otra consulta, una consulta que he tenido yo por muchos años, cuando eh, escuchaba a la familia Ingalls. Todos en una clase y siempre me preguntaba cómo funciona a Mary Ingalls ahí sentada con Laura Ingalls, con Neil y Nelly y todos con diferentes edades sentados en un mismo salón. ¿Qué piensas de clases con alumnos de diferentes edades compartiendo y aprendiendo? A mí me encanta la idea. Eh, eh, Acá tengo un libro, no pensaba mostrártelo, pero de hecho tiene el nombre, ¿no? Es esta casa como la pradera, ¿no? La de la familia Ingalls, en donde todos los niños de diferentes edades pueden ingresar a ese espacio y para hacerlo bien. De hecho, toma trabajo y el profesor tiene que ser muy creativo en cómo los alumnos con diferente nivel pueden mantenerse activos realmente, pero hacer la mentoría de ellos en esa clase puede ser interesante porque los más grandes pueden ser los asistentes y aprenden otro tipo de habilidades, comunicación, empatía y también responsabilidad frente a otros. Y, por ejemplo, tienes herramientas como las que tenemos nosotros en la Khan Academy, donde tenemos alumnos de diferentes niveles interactuando, y es un poco la visión del futuro, pero también ahora que lo dices, del pasado. Y de hecho, es difícil dejar ese caos inicial que uno puede tener en mente, pero yo creo de que son aspectos muy potentes tener ese concepto en mente si se hace bien. Genial. También otra pregunta. Lo que vivimos ahora con la COVID aquí en Perú, por ejemplo, los alumnos
100% están haciendo educación a distancia. Había mucha oposición de los padres, alumnos, porque el nivel de la calidad no es el mismo en el ambiente digital. Obviamente, el mundo físico es diferente y no se puede experimentar lo mismo en el espacio digital. Y por otro lado, también hay cosas en el mundo digital que no se pueden necesariamente realizar en el mundo presencial. Pero ¿cuáles son las ventajas o aprendizajes que consideras que los alumnos o los beneficios que esos alumnos puedan obtener con esta experiencia de tener 100% educación digital este año, ¿no? Que no necesariamente tendrían en una clase presencial? Obviamente la educación a distancia es interesante, pero yo creo de que lo interesante y probablemente tendríamos que considerar es que tradicionalmente uno como estudiante tiene acceso a su profesor y a su escuela, su colegio. Si tienes suerte, tienes de repente a un buen profesor, pero no necesariamente conectas con él. O vemos ahora, por ejemplo, experiencias de diferentes profesores que de repente pueden dar clase a alumnos de otros sectores, de otros distritos, de otras áreas. De repente en una unidad puede ser un profesor que puede hacer un video o información sobre un tema y los otros pueden darle soporte, pueden cambiar a la temática que ellos tengan más fuerte. Por ejemplo, puedes tener acceso a un curso y hasta compañeros de clase nuevos que nunca hubieran conocido en lo digital. Puedes de repente tener un curso en otro lado del mundo, tener una clase virtual en algún otro rincón del mundo. Entonces yo creo que esas son ideas emocionantes, ¿no? Amplía el rango de juego, también la comunicación transfronteriza y también a lo largo del diferente rango demográfico. Pero yo creo que no necesariamente es lo más óptimo 100% digital. Esperemos que post-COVID podamos tener una mezcla de ambas cosas positivas, digamos, mundos. Yo también enseño en la universidad y de hecho con la enseñanza digital, muchos de los alumnos que nunca participaban ahora son activos porque tienen ahora esa pantalla o que les hace superar ese miedo o timidez. Así que es muy interesante, realmente ha sido una experiencia bastante interesante para todos nosotros. Una última pregunta que tenemos de los participantes. ¿Cuál es el rol de los padres en el contexto de la educación digital? Bueno, no puedes sobrevalorar el compromiso que deben de tener los padres. Y de hecho, si hay un tema importante de la conversación es cómo mantener realmente comprometidos a los alumnos, ¿no es así? Pero como padre, para saber qué es lo que hace tu hijo, hija, tienes que entender qué tan potente es. Voy a sentarme a tu lado aquí y a ver qué es lo que estás haciendo, por ejemplo, o cómo te puedo ayudar para hacer ese ejercicio, o intentemos hacer esto juntos los 20 o 30 minutos siguientes. Eso es una gran, gran diferencia. Hasta antes de la Khan Academy, muchos de los padres podrían enseñar o hacer ese apoyo extra para sus hijos. Y ahora con herramientas como la Khan Academy puedes estar ahí y ser el tutor o el apoyo a tus padres. Tú también puedes aprender. Junto con tu hijo tenemos también esta base de conocimiento adicional para apoyar a los padres y definitivamente puede ser útil porque debería sentirse orgulloso como adulto, decir, hey, mira, mamá y papá ahora tienen 40 años y quieren aprender conmigo. Yo que tengo 12 también quiero ahora aprenderlo. Definitivamente, cuando decía, iba a poder decir que gracias a la Khan Academy finalmente aprendí fracciones. Bueno, probablemente sabías, pero te ayudamos. No, yo era realmente una locura. Nunca la aprendí, no sé cómo sobreviví esa materia en el colegio. Tengo 5 hijos y cuando uno de ellos venía y me preguntaba, yo decía, ok, pregúntale a tu hermano o a tu hermana, les decía, pero luego dije, ok, no, tengo que aprenderlo yo, así que lo admito, a los 52 también puedes aprender las fracciones, lo debo admitir. Muchísimas gracias, Salman, por esta excelente sesión, hemos aprendido mucho, hemos abierto nuestra mente al futuro brillante que tenemos delante y también en el
presente, estamos experimentando en estos momentos y aprendiendo con nuestros hijos de ellos también. Y entendemos el nuevo rol que tenemos también como profesores, como padres, para poder mejorar la educación, especialmente la educación personalizada, que me encanta este concepto que nos has ayudado a masificar, perdón, ¿no? Definitivamente eso es genial, nos hace sentir realmente normales y capaces y útiles. Muchísimas gracias por hacer que el mundo entero tenga la capacidad para aprender y mejorar siempre, que finalmente es algo por lo que estamos aquí, ¿no es así? Muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente hay muchas cosas por las que tenemos que lidiar en estos momentos en el mundo, pero hay cosas que nos permiten trabajar en cooperación para hacer un mundo mejor. Muchísimas gracias.